Recuerda que un número primo lo será cuando únicamente tenga dos divisores, el mismo y la unidad. Los primeros primos son el 2, el 3, el 5, el 7 y así. Hay infinitos números primos. Pero ¿qué tal te dan un número y te piden reconocer si es primo o no? Para ello vas a aplicar la siguiente regla que te voy a explicar con un ejemplo. ¿El número 23 será primo, sí o no? Vas a empezar a dividir el 23 entre cada uno de los primeros primos, ¿de acuerdo? Hasta que el resultado de esa división sea menor que el último primo que estés probando. A ver, 23 entre 2 resulta 11. Ahí está sobrando uno. Este cociente o resultado es mayor que el número primo, entonces sigues probando. 23 entre 3 resulta 7, sigue siendo mayor que el número que estás probando, entonces pasas al 5. 23 entre 5 resulta 4. Mira que este cociente o resultado es menor que el primo que estás probando. Por lo tanto, ahí paras las divisiones y observas si las divisiones son exactas o inexactas. Es decir, tienes que ver los restos. Te das cuenta que los restos son diferentes de cero. Se trata de divisiones inexactas. Por lo tanto, vas a decir que el número 23 sí es primo porque los restos son diferentes de cero. ¿Qué tal si una de ellas es una división exacta? Por lo tanto, el 23 no será primo. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. ¿127 será primo? ¿Sí o no? A ver, empiezas a dividir 127 entre 2, resulta 63. Luego sigue siendo mayor, el 127 lo pones entre 3, ahí está, resulta 42, todavía sigue siendo mayor que esto. El 127 entre 5, resultado es 25, sigue siendo mayor. 127 entre 7, resulta 18, sigue siendo mayor. 127 entre 11, resulta 11, ya no es mayor, por lo tanto ahí te paras. Como se trata de divisiones inexactas, vas a decir que el 127 es un número primo. ¿De acuerdo? Ahora veamos un criterio más sintético para evaluar si un número es primo o no. A ver, el 109 será primo. Para ello, vas a extraer la raíz cuadrada aproximada del 109, que es 10 y su pedacito, dado que 10 al cuadrado es 100, que es más o menos 109. Lo que te va a interesar es la parte entera. Ahora vas a tomar los números primos menores o iguales que 10 para dividir el número que te dan entre cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Ahora efectuaremos las divisiones entre el número dado 109 y los números primos menores que 10, siendo estos el 7, el 5, el 3 y el 2. Los números primos menores que 10 son estos que están acá. Y empiezas a dividir 109 entre 7, 109 entre 5, 109 entre 3 y entre 2. ¿De acuerdo? Y vas a observar si las divisiones son exactas o inexactas. En el caso de que sean inexactas, se va a decir que el 109 es primo. ¿De acuerdo? Como te das cuenta, todos los restos son diferentes de cero, por lo que se trata de divisiones inexactas. Entonces se dice que el 109 es número primo. En caso de que una sea exacta, el número ya no será primo. Formalmente se dirá lo siguiente. Criterio para conocer si un número entero es primo o no. Para determinar si un número es primo se deberá considerar los siguientes pasos. Se calcula la raíz cuadrada aproximada del número por defecto y se considera la parte entera de dicha raíz. Se considera todos los números primos de menor a mayor, menores o iguales a la parte entera de la raíz cuadrada aproximada. Se determinará si el número es no divisible entre cada uno de los números primos señalados en el paso anterior, empezando por el menor de los números primos, es decir, ver si las divisiones son exactas o inexactas. Se afirmará que el número es primo si resulta ser no divisible por ninguno de los números primos indicados anteriormente, o sea, si se trata de divisiones inexactas. Se afirmará que el número es compuesto si por lo menos en un caso resulta ser divisible por alguno de los números primos considerados. O sea, no será primo si al menos una división es exacta. Veamos otro ejemplo. Determinar si el número 137 es primo o no. Para ello vamos a dividir 137 entre los primeros primos hasta que el cociente sea menor que el primo que estés probando. 137 entre 2 resulta 68, es mayor que él. Sigues dividiendo entre 3, resulta 45, sigue siendo mayor. Entre 5 sigue siendo mayor. Entre 7 sigue siendo mayor. Entre 11 sigue siendo mayor. Mira, 12 es mayor que 11 y sigues probando con el 13. Ah, sale 10. Ah, mira, este es menor que el 13. Por lo tanto, ahí plantas con las divisiones. Y observas si son exactas o inexactas. Los restos son diferentes de cero, por lo tanto son inexactas. Sería entonces que el 137 es un número primo. ¿De acuerdo? El otro método era por la raíz aproximada. La raíz cuadrada aproximada de esto es 11 y su pedacito. O sea, has tenido que probar hasta 11 nada más si las divisiones son exactas o inexactas. ¿De acuerdo? Ahí está. Veamos el siguiente ejercicio. O si interesa el número primo, vas a aplicar el método de la raíz y divisibilidad. A ver,
Aproximadamente la raíz cuadrada de 83 es 9 y su pedacito. Vas a considerar los números primos menores o iguales que 9, que son el 2, el 3, el 5 y el 7. Ahora vas a averiguar si el número es divisible por 2, por 3, por 5 y por 7. ¿Cómo se obtiene esa divisibilidad? Dividiendo 83 en cada uno de ellos y observando el resto. Y vas a encontrar que el 83 es múltiplo de 2 más 1, es decir, al dividir entre 2 sobra 1. Vas a encontrar que el 83 es múltiplo de 3 más 2, que es múltiplo de 5 más 3 y que es múltiplo de 7 más 6. Ah, en todos los casos las divisiones son inexactas porque sobra un resto diferente de 0. Por lo tanto, como son divisiones inexactas o el resto es diferente de 0, se dirá que el 83 es un número primo. ¿De acuerdo? Siguiente ejercicio. ¿119 será primo, sí o no? Sacamos la raíz cuadrada, resulta 10. Los números primos menores que 10 son el 2, el 3 y el 5 y vemos si son divisibles entre cada uno de ellos. Vas a encontrar que es múltiplo de 2 más 1, que es múltiplo de 3 más 2, que es múltiplo de 5 más 3. O sea que al dividir esto entre 5 sobra 3. Y al dividir entre 7 no sobra nada. Es una división exacta. Ah, mira, basta que una de las divisiones sean exactas, entonces se dirá que el número 119 no es un número primo, será un número compuesto. Como la división de 119 entre 7 es exacta, entonces 119 no es un número primo. ¿De acuerdo? Veamos el siguiente ejercicio. Verifiquemos si el 251 es primo o no. Extraemos la raíz cuadrada aproximada, sale 15 y su pedacito. Los números primos menores que 15 son el 2, el 3, el 5, el 7, 11 y 13. Ahora veamos si son múltiplos de ellos o no aplicando criterios de divisibilidad. El 251 es múltiplo de 2, de hecho que no, porque no es par. Entonces sobra algo. ¿De acuerdo? Entonces acá hay una división inexacta. ¿Será múltiplo de 3? Veamos, el criterio de divisibilidad por 3 es sumar las cifras. Sumando resulta 8. Y el 8 no es múltiplo de 3, por lo tanto este número no es divisible por 3. ¿De acuerdo? Porque la suma de sus cifras es 8. No es múltiplo de 3, es una división inexacta. Veamos con el 5. Para que sea múltiplo de 5 debe terminar en 5 o en 0. En este caso no es divisible por 5. Por lo tanto, entonces va a sobrar algo. ¿De acuerdo? El 251 al dividir entre 7, aplicando criterio de divisibilidad por el 7, ahí está, eso revisa el criterio de divisibilidad, va a resultar que te sobra algo. Entonces no es múltiplo de 7, ¿de acuerdo? O sea, es una división inexacta. Y va a ocurrir con el 11. Al dividir, te va a salir un número, un resto, o sea, una división inexacta. Por lo tanto, no es divisible por 11. O en todo caso, aplicas el criterio de divisibilidad por 11. ¿De acuerdo? Y luego empiezas con el 13 probando y va a resultar que te sobra 4. O sea, tiene un resto diferente de 0. Se trata de divisiones inexactas, por lo tanto el 251 es un número primo.